Hola, buen día a todos. Mi nombre es Daniel Alejandro Barrera Velázquez, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de lo que vendría a ser el Instituto Tecnológico de Tec. Bueno, el día de hoy les vendría a explicar lo que vendría a ser el tema de base de datos, lo que vendrían a ser sus diferentes gestores como SQL y demás gestores que podemos apreciar para la creación y gestión de las bases de datos, cómo funcionan estos, el almacenamiento de la información en estos, su importancia y demás parámetros y características que es necesario aprender para una correcta información y comprendimiento de lo que son las bases de datos. Bueno, eso sería todo. Ese es el tema que abordaremos el día de hoy. Espero que les interese. Y pues vamos allá. Y recuerden siempre utilizar el hashtag no me repruebes Benigno. Vamos con el video. Bueno, primeramente, como en cada uno de los videos, de mis videos, me gusta explicar detenidamente de qué es lo que vamos a hablar. Primeramente, ¿qué es una base de datos? Podemos definir base de datos si utilizamos toda la oración base como la podemos definir base como aquella zona de resguardo, aquel punto, y datos como aquella, pues, definirlo como información. Puede ser aquel punto de información, aquella zona de información. Eso podríamos decir que es la base de datos. Y bueno, si nosotros procedemos a leer lo que es el texto que dice aquí, nos dice, una base de datos es una recopilación organizada de información o de datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Como se los acabo de comentar, la base de datos, como su mismo nombre nos lo indica, es toda aquella recopilación de información, ya sea, no sé, imágenes, información de personas, productos, animales, casas, de información de empresas, de todo lo que se pueda almacenar en las bases de datos. Toda la información se puede almacenar dentro de una base de datos. Como aquí comenta, las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Básicamente eso es lo que son las bases de datos. Todo es aquel punto de almacén de la información, donde se almacena cualquier tipo de información que uno desee en una, no sé, en una empresa no sé, de fotografías, almacenan fotos, en una empresa de contable almacenan diferentes estados contables de Excel, no sé, en una escuela almacenan las calificaciones igual en formato Excel. No importa el formato, todo se puede almacenar en la base de datos. Básicamente eso es lo que es un punto de recuperación de información, de guardado de información. Él es el punto donde si quieres interactuar con la información, si quieres llegar a ella, es ahí donde tienes que entrar a la base de datos. Eso es lo que es. Bueno, ¿y cómo podemos crear, buscar, por así decirlo, gestionar las bases de datos? Las bases de datos podemos gestionarlas por medio de lo que sería un sistema de gestión de bases de datos, por sus siglas SGDS o sus siglas en inglés DBMS. Básicamente, un gestor de base de datos o sistema de gestión de base de datos se encarga de gestionar los datos. Básicamente, por medio de estos sistemas gestores, nosotros podemos interactuar con lo que serían las bases de datos. Podríamos decir que es la interfaz, que es la interfaz de esa base de datos. Si no sabes qué es una interfaz, por aquí dejo un video que he realizado anteriormente para que pueda quedar más entendido. Bueno, podemos decir que el sistema gestor es la interfaz de la base de datos que nos permite interactuar con la información que tenemos en ella, ya sea, no sé, guardar información, recopilar información, recolectar la información, visualizar la información a la que nosotros deseemos acceder, todo mediante esos sistemas gestores. Sin ese sistema nosotros no podemos acceder a esa información. Por eso la importancia de esos sistemas gestores de base de datos. Como podemos ver en el texto que tengo aquí, un gestor de base de datos, lo he leído, perdón. Estos sistemas actúan como una interfaz, como lo acabo de mencionar, entre los usuarios y las bases.
y gestiona los datos. Sí, porque estos sistemas permiten esa interacción, gracias a que esa interfaz puede decir, permiten esa interacción entre el usuario y los datos que tenemos almacenados en esas bases de datos, los motores de bases de datos y los esquemas. Básicamente eso serían lo que serían esos sistemas gestores, es lo que nos permite interactuar con la información que tenemos en esas bases de datos, ya sea guardar, almacenar, recolectar, visualizar, lo que sea. Simplemente nos permite manipular esa información que tenemos almacenada. Entre los sistemas gestores de datos, base de datos, perdón, más populares tenemos PostgreSQL, SQLite, Apache Derby, MySQL, Firebird, Microsoft SQL Server. Estos son algunos de los que encontré más conocidos, de seguro existen más. O has trabajado tú con otros, tal vez algunos te parezcan mejores o no, pero el chiste es que aprendas a trabajar con ellos y te familiarices con ellos. Eso serían lo que serían estos sistemas gestores de base de datos. Bueno, y a todo esto de lo que estamos hablando, de las bases de datos, ¿cuál es su importancia? Tal vez te estarás preguntando. Bueno, aquí tengo un texto que podemos definirlo de forma rápida. Una base de datos permite almacenar gran número de información de una forma organizada para su futura consulta, realización de búsquedas, número de ingreso de datos, etc. Todo esto lo permite realizar de una forma rápida, simple, desde un ordenador. Para dar un ejemplo claro, antes para las empresas era difícil, no sé, la recopilación y almacenado de los datos. Con la llegada y la invención de la base de datos, pues como aquí lo menciona, todo fue más sencillo, ya que todo esto permite realizar una forma rápida y simple de la recolección y manipulación de los datos. Por dar un ejemplo, con las bases de datos permite, no sé, la interacción de la información de, de, de los datos simplemente con tener un dispositivo entrelazado con esa base de datos, con el mismo gestor. No importa que no estés en el punto específico donde se almacenaron. Ese es un gran punto clave. Aquí tenemos unas principales utilidades de las bases de datos en las empresas que podrían ser agrupar, almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar. Que antes para, no sé, para requerir la información, tal vez se podría hacer a la antigua, no sé, en carpetas, como podemos ver en películas de, no sé, de la A a la Z. No sé, me imagino el nombre de los empleados, de la A a la Z, ¿verdad? Y encuentra el nombre de este empleado, no sé, en AC, y te ibas a todas las carpetas así de manera manual, no sé, me imagino, hasta encontrar con él carpeta por carpeta, documento por documento, hasta que dieras con él y con sus datos. Con la llegada de los bases de datos y todo siendo un sistema más informático, más tecnológico, pues permite agrupar y almacenar información todo más óptimo y rápido. Simplemente una persona que tenga acceso a la manipulación y esa gestión de los datos almacenados dentro de una misma base de datos de toda esa empresa global, de toda esa información de los empleados, puede llegar rápidamente a esa información y aclarar básicamente lo que esté necesitando. Esa es una gran ventaja que aportó la base de datos. Otra es facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa. Lo mismo, optimizar todo, el compartir la información, ya que al final de cuentas, pues todos los datos y todos los usuarios se supone que deben de estar conectados a esa información. Ya sea, no sé, comparten los datos a una misma unidad de datos, a una misma base, una misma zona de donde se respalda la información y al compartirla, cualquier otra persona puede ingresar y vislumbrar o manipular esa información que se está compartiendo. Eso facilita que se comparta la información. No, no sé, como antes, la verdad se podría hacer, me imagino de la misma manera que se hacía la antigua de una carpeta,
no sé, llévale este documento al licenciado, ¿verdad? Y no sé, ya sabido a su casa y para encontrarlo sería todo un show. Eso sería una gran ventaja de lo que serían las bases de datos dentro de las empresas. Otra cosa, evitar la redundancia y mejorar la organización de nuestra actividad. Como siempre, el utilizar sistemas tecnológicos e informáticos siempre mejoran la organización de toda nuestra información, ya que ahí le podemos dar un acomodo más fácil con, no sé, con nuestro gestor de base de datos, tal vez acomodarlo en orden abecedario, por fechas, todo, y es más fácil de la misma manera encontrarlo. En evitar la redundancia, supongo que evitar la repetición de información que no sea útil, desecharla, y todo será más fácil encontrar la información que deseemos y almacenamos. Y creo que finalmente sería visualizar los datos de un cliente o potencial, interacciones, ventas, datos de contacto. También gracias a esto podemos, no sé, en nuestra base de datos ver, no sé, como aquí lo menciona, las interacciones que realizan nuestros usuarios, sus ventas, compras, datos, no sé, gracias a esta base que estamos creando, ver qué productos compran más, qué visualizan más, por qué no compran esto, por qué no compran aquello, y todo de una forma más óptima y efectiva, no analizando todo de forma, no sé, subjetiva, de, no compraron esto por esto, todo conteniendo los datos y realizando teorías objetivas de por qué se realizan X o Y cosas dentro de la empresa. Bueno, eso a fin de cuentas sería la importancia de la base de datos, que en general sí han sido un punto muy importante en lo que sería la implementación de las empresas, ya que eso ha permitido un gran crecimiento dentro de estas. Sin la base de datos, pues sinceramente yo pienso que las empresas no tendrían un gran crecimiento como el que podemos visualizar a día de hoy. Pero a todo esto, tal vez se preguntarán, ¿cómo podemos almacenar toda esa información que he mencionado, que podemos almacenar dentro de las bases de datos? Bueno, la verdad que es un proceso un tanto complicado. Bueno, no tanto complicado, más que nada difícil de explicar. Más que nada podría decir, no sé, a ver, utilizaré para esto el pluma. Supongamos que esta es nuestra información central, ¿verdad? Ah, tal vez, no sé, tal vez de aquí queramos almacenar un lenguaje o un sistema, no sé, mm, de fotos, PNG, de Excel, un formato Excel, formato, no sé, Word, PDF y demás. Para poder almacenar toda la información en sus diversos sistemas o lenguajes, si no mal recuerdo, existen diversos lenguajes que se encargan pues de ir filtrando la información y los diversos procesos que hacen que esa lectura llegue hasta lo que es la base de datos, que pase por el usuario, llega a la base de datos y ahí se guarde, o si el usuario requiera de cierta información, la manda a llamar y la base de datos deduzca cuál es y luego la vuelva a recopilar hacia el usuario. Es básicamente un proceso algo complicado, podríamos decir que, que el usuario llama, llama la información, o sea, manipula cierta información, ya sea guarda, ya manda a llamar, elimina cierta información, pero para esto pasa por ciertos filtros, sistemas o lenguajes, no recuerdo bien el nombre, que pasan por las diversas, podemos decir que por todo este sistema de base de datos. Al pasar todo ese filtro, no sé, llegará a lo que sería al donde se encuentra la información y aquí se le dará lectura a lo que esté solicitando. No sé, el usuario más te mandó a guardar cierta información, no sé, formato de foto, me mandó a mandar una fotografía, no sé, de algo, y le mandó a guardar, aquí se queda.
Pero si la manda a llamar o eliminar, supongamos que la manda a llamar, igual pasa por otro proceso que al final de cuentas te devuelva la información al usuario. Podría decir que esa es cómo funciona de cierta forma la base de datos al momento de guardar, de llamar la información que a este se le solicita. Bueno, ahora continuemos con lo que sería SQL. Quizás en diapositivas anteriores podrán haber visto o escuchado de mí lo que sería este acrónimo de letras, SQL, o por sus siglas en inglés sería SQL, ya que como podemos ver aquí, SQL es un acrónimo en inglés para Structured Query Language, un lenguaje de consulta estructurado, por sus siglas en español. Eso es lo que significa SQL. Básicamente esto lo pudimos ver en, no sé, en lo que serían los sistemas gestores de base de datos como MySQL y demás gestores que terminen con SQL, pero este, por así, este no es un sistema gestor, básicamente es como pudimos apreciar, perdón, en el texto, es un lenguaje de consulta estructurado. Básicamente, vamos a leer, es un lenguaje de programación para almacenar y procesar información en una base de datos. ¿Cómo podría explicarlo? Básicamente, el SQL es el lenguaje en el que trabajan esos sistemas gestores. No sé, por dar un ejemplo, existe el sistema de programación Java, ¿verdad? A ver, para esto utilizaré la pluma. No sé, existe el lenguaje de programación Java, ¿verdad? Y este lenguaje de programación igual tiene sus, por así decirlo, sus formas de ejecución. No sé, en Apache NetBeans, en Apache NetBeans, en JGrass y demás programas que permiten la ejecución de ese lenguaje. Es lo mismo con SQL. SQL no es un lenguaje que podemos acceder o manipularlo a través de estos sistemas gestores como serían MySQL. Creo que, si no mal recuerdo, Oracle era otro. Si no estoy mal, la verdad. Creo que sí. Y eso básicamente es lo que es SQL. Es el lenguaje que permite la codificación, la implementación del uso de la base de datos a partir de los sistemas gestores. Es por lo que se trabaja en la base de datos, básicamente. Ese es el lenguaje de programación, porque todo tiene que tener un lenguaje de programación con el que se trabaja. En este caso, es el que llamamos SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language. O en español podremos decir lenguaje de consulta estructurada. Y pues este lenguaje ha sido y sigue siendo el lenguaje de programación más usado para bases de datos relacionales. Es una base de datos relacional, pues es una base de datos, como su mismo nombre lo dice, que trabaja con relación. Básicamente podríamos decir que trabaja con tablas o tablas de información que básicamente se relacionan la información y datos entre sí. Eso es las bases de datos relacionales. Y eso es lo que en términos generales sería SQL. Bueno, aquí haré una explicación creo que un poco más clara de cómo es que en general se trabaja con el lenguaje SQL, con la base de datos, con los sistemas gestores de base de datos y espero que quede más especificado y entendible todo. Bueno, básicamente aquí tendríamos, utilizaré mejor la pluma para poder rayar, lo que sería el lenguaje. Los sistemas gestores, el lenguaje principal, el más utilizado y todo es el SQL. Este es el lenguaje, ¿verdad? Lenguaje. Este es el lenguaje con el que se trabaja, ¿verdad? El sistema SQL. Con este lenguaje trabajamos lo que serían las bases de datos. Ya explicamos anteriormente lo que es las bases de datos, que es donde se almacena básicamente la información. Es el punto de la información. ¿Qué podemos hacerle a estas bases de datos? ¿Qué les podemos hacer a estas bases de datos? Diferentes sentencias o acciones como podrían ser, no sé,
subir información, manipular información, guardar información, eliminar información, subir información, editar información, todo lo que se pueda manipular la información. Todo diferentes tipos de sentencias, no sé, como ya lo mencioné, se puede guardar, editar, ay, disculpe la letra, estoy haciendo algo rápido, se puede guardar, editar, eliminar, eliminar, modificar y demás cosas. Todo se puede hacer con esta información que guardamos en esa base de datos. Podemos manipularla a nuestro antojo, pero ¿cómo la podemos manipular? No con el lenguaje. Con el lenguaje es el que trabajamos esta base de datos. Pero ¿cómo podemos trabajar con ese, por así decirlo, con ese lenguaje? ¿Cómo podemos manipularlo? Como ya lo mencionamos anteriormente, para poder dar esas sentencias, esas acciones, necesitamos de lo que serían los sistemas gestores de bases de datos, los CGBD. Con estos sistemas gestores, nosotros podemos básicamente pues manipular o hacer lo que queramos con esa información a nuestro antojo, ya sea guardar, editar, eliminar, modificar, lo que sea. Con, no sé, aquí tenemos algunos ejemplos, lo que sería MySQL, ese es el nombre que recibe, Oracle, SQLite, Mongo, Cassandra y demás. Y básicamente así es como funcionan a términos generales las bases de datos. Espero que haya quedado entendido. Básicamente el lenguaje es SQL. No confundirlo que que este sea un sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, aquí MySQL, ese es un sistema gestor, recibe el nombre MySQL, termina con SQL porque con este lenguaje trabaja. En este caso SQL es el lenguaje y no es el sistema gestor. Espero que ya haya quedado claro. Nos vamos hasta la base de datos, la cual se les puede modificar la información que emplea esta base de datos, ya sea guardar, eliminar, editar, lo que sea, lo que nosotros deseemos como usuarios realizar a esa información. Pero ¿cómo la podemos modificar? A partir, como ya lo mencionamos, de todos nuestros sistemas gestores de base de datos, el cual nosotros empleamos, no todos, ¿verdad? El que no sé, con el que nosotros estemos trabajando, ya sea Oracle o cualquiera uno de estos. Y así es como funcionan en términos generales las bases de datos, SQL y todo lo relacionado a esto. Y bueno, para terminar, aquí tendríamos estas sentencias que utilizamos para la creación, modificación y manipulación de las diferentes tablas que podemos encontrar en una base de datos relacional. La verdad, yo estas sinceramente no las conozco, no he trabajado con ellas, las saqué desde el sitio de Microsoft, que es el que de cierta manera trabaja con el lenguaje SQL y pues sinceramente como les comento no he trabajado con ellas, aún he trabajado directamente con el sistema gestor de base de datos, que yo actualmente trabajo con MySQL, pero no he entrado de lleno en ello. Aquí tenemos que es create, perdón, que crea un índice o tabla que aún no existe, se supone. Alter, modifica una tabla o columna existente. Drop, elimina una tabla, columna o restricción existente. Add, agrega una columna o restricción a una tabla. Follow, agrega, usar con agregar, alter of drop. Constraint, usar con agregar, alter of drop. Index, usar con crear. Y table, usar con alter, create of drop. Estas son las que encontré las sentencias más populares para la creación y manipulación de las tablas en las bases de datos relacionales. La verdad no sé si sean estas y su forma de trabajos. La verdad espero que me dejen en los comentarios si son estas o si ustedes conocen otras o trabajan con otras o trabajan de otra manera, la verdad. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya quedado todo claro. Y nos vemos en el próximo y seguimos trabajando. Bueno, y antes de terminar, lo olvidaban, les quería mostrar el sistema gestor de base de datos sistema gestor de base CGBD, perdón, por sus siglas en español.
para que vean más o menos cómo es la interfaz de este y cómo es que se trabaja. La verdad que no lo he utilizado mucho y la verdad no les podría explicar gran cosa, pero con que lo vean, siento que pueden, no sé, darse una idea de cómo es a ojo propio, cómo es que se ve esta interfaz de este sistema gestor. En este caso con el que yo he trabajado se llama MySQL. Aquí tengo varios programas de este mismo. Aquí tengo el instalador, línea de comando y demás cosas. Abrimos este, que es con el que trabajamos. Y aquí tenemos, no sé, la bienvenida del programa. Aquí tenemos un server que había creado para las conexiones de la base de datos. Aquí me pide el password para entrar. La verdad no recuerdo cuál era. A ver, déjenme ver si me... Está, si me sale. Y este es el sistema gestor de base de datos con el que he trabajado. La verdad no he hecho gran cosa. Por lo que puedo ver, podría ver que esta es como la salida, la consola, la información de lo que estemos escribiendo, esquemas, administración, documentos, edición, vista, base de datos, supongo que es aquí, adiciones, aquí donde trabajaremos, como tipo para la programación del lenguaje en SQL, supongo, la verdad. Y pues básicamente este es el gestor con el que he trabajado, MySQL. Espero que les haya gustado el video y eso será todo. Gracias.